Desde México, un amigo o amiga escribe a mi WhatsApp y me dice: estoy viendo el programa del pastor Gustavo Contreras, El Mesías y las Parábolas, y tengo una pregunta para él, espero me ayude y gracias. Tengo tiempo con esto en mi espíritu sobre el sábado y quiero saber qué significa cuando los apóstoles cortaron espigas para comer y Jesús les dijo que Él era Señor del sábado y que el sábado era hecho por el hombre o algo así, y puso el ejemplo de David cuando comió los panes consagrados. Gracias, Dios los bendiga. Queremos responder a la inquietud de este amigo, amiga que nos escribe, diciendo lo siguiente, que Jesús hizo una verdadera obra de reforma cuando estuvo en sus días, en el primer siglo, allá en Palestina. Y la reforma que vamos a mirar ahora tiene que ver con el sábado en particular. No solamente este hecho de su enseñanza con respecto a la acusación de los fariseos de que los discípulos estaban violando el sábado en la forma en cómo se comportaban, cortando las espigas, sino también con las curaciones que Jesús hizo en sábado, 7 en total, que registran los evangelios. En primer lugar, no se puede apreciar en plenitud la obra de Jesús si no se toma en cuenta un contexto que está presente en toda la historia de los judíos en el primer siglo en particular, y es la presencia de la tradición de los ancianos. Esto nos da cuenta varios textos del Nuevo Testamento, pero nos detenemos en uno en particular que es Marcos capítulo 7. Es decir, si no se entiende o se conoce poco o nada sobre las prácticas judías que ellos imponían a sus congéneres acerca de cómo guardar los mandamientos de Dios, y ellos estipulaban minucias, reglamentos que hacían pesada la observancia de todas las leyes judías, pero en particular las del sábado, que es la que nos ocupa. Pues sería bueno conocer algunas de esas leyes para entender por qué Jesús respondió, hizo lo que hizo. En verdad, en resumen, si quisiéramos tener en una sola palabra qué es lo que Jesús hizo en sábado, fue violar las leyes rabínicas, no el sábado. Para ello invito que podamos leer Marcos capítulo 7, desde los versículos 1 en adelante. Ahí miramos el testimonio de cómo los judíos critican a Jesús por otra práctica ritual que tenían. Esto es de comer las manos con un lavado ritual que era obligatorio hacer, so pena de no comer en caso que no se hiciera el rito. Y el texto nos dice que había otras muchas cosas prácticamente increíbles o disparatadas que los judíos hacían, y entre ellas cabe entonces las del sábado. Pero leamos entonces el argumento que nos trae Marcos capítulo 7. Así que parte de la respuesta que quiero dar a esta consulta que se me hace es conocer algo de la tradición de los ancianos, estas leyes que con el tiempo se codifican en lo que hoy se llama Mishnah, que forma la primera parte del Talmud. El Talmud, que compone Mishnah y Gemara, son los dos grandes elementos que componen el Talmud, conforman lo que hoy se llama la ley oral. Los judíos pues manejan su fuente de autoridad, es la ley escrita, esto es el Antiguo Testamento, y la ley oral, que son las leyes humanas, la tradición de los ancianos, y que hoy los conocemos como Talmud, pero de lo cual lo más importante es la Mishnah, que es la primera parte del Talmud. Leemos pues entonces en Marcos capítulo 7, el texto que miramos a continuación desde el versículo 1 en adelante, que dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, así como en la consulta que se basa en Marcos capítulo 2, 23, que ya vamos a mirar, la consulta plena de la acusación de por qué violan el sábado arrancando espigas para comer. Aquí es algo parecido, que es comer con manos inmundas. Siempre los judíos al acecho de lo que Jesús y sus amigos hacían y eran condenados por eso. Acá dice 7.2 de Marcos: los cuales fariseos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, no se refiere a higiene, sino a un lavado ritual, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos,
Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Aquí hay varias cosas para tomar en cuenta. Es una, la palabra lavamiento en el original griego es bautismos. Así que esta gente, para poder habilitarse para comer, tenía que bautizar los cacharros de cocina, cacerolas, ollas, platos, cubiertos, etc. También el rito consistía, es algo tan que uno piensa, raya en lo ridículo, es tomar media cáscara de huevo. Toda familia debía tener esa media cáscara, echarle la cantidad de agua correspondiente, luego entonces volcar esa media cáscara en el cuenco de la mano, juntar el otro cuenco, hacer un movimiento en que el agua solamente sea derramada hasta la muñeca y no baje más allá hasta el codo. Con ese rito ya estaban habilitados para comer. Por eso dice acá, si no se lavaban, no comen, había que hacer el rito. Y aún no habiendo agua, tenía que hacerse el rito. Por lo tanto, la gente ignorante que desconocía estas leyes rabínicas, estas leyes de la tradición de los ancianos que los judíos doctos inventaban, la más de las veces estaban condenados a la hora de comer. Había que hacer ese rito para purificarse. El otro punto acá interesante es que dice, otras muchas cosas tomaron para guardar. Y este es el asunto que nos interesa para la guarda del sábado. Muchas cosas tomaron para guardar. Vamos pues entonces a leer el texto que nos interesa, que es Marcos, capítulo 2, versículo 23 en adelante. En la versión de la Biblia de Jerusalén traduce más correctamente, y es que los discípulos se abrían camino. Ellos estaban abriéndose camino mientras estaban caminando, y mientras se abrían camino, arrancaban espigas para comer. Un gesto de cortesía hubiera sido que en lugar de criticarlos, los hubieran invitado a almorzar. Ahí se cumple una porción del texto, pero en la versión de Mateo. Acordémonos esta historia de la espiga en sábado por parte de los discípulos, lo cuentan 3 evangelios. Vamos a tomar 2 de ellos, Marcos y Mateo. Hay partes muy interesantes allí y se nota la estrictez con la que se mueven, por lo cual vale la condenación de Jesús cuando allí en Mateo 12, que es allí el segundo referente de la historia, él dice que si supieran qué dice la Biblia en cuanto a misericordia quiero y no sacrificio o reglamento, no condenaríais a los inocentes. Justamente esta gente, los fariseos, carecían de misericordia, por lo cual miraban cada acto que hacían los discípulos, o aún Jesús. Aún Jesús mismo, según Lucas 11:37, nos cuenta que un fariseo lo invitó a comer. Y Jesús hizo lo mismo que sus amigos, no lavarse las manos ritualmente, y fue condenado, o se extrañó el fariseo. El texto lo cito acá, Lucas 11:37, que dice, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. 11:38 de Lucas, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Reitero, no tiene que ver con higiene, sino con el rito de hacer un movimiento con las manos, con el agua, la poca de agua del tamaño de la media cáscara de huevo. Había que hacer ese movimiento, el agua que se derrame solamente hasta la muñeca, no hasta el codo, y ya quedaba habilitada la persona. Entonces, cuando se extrañó, Jesús reacciona, y de una manera un poco bastante seria, porque merecían ser reprochados esta gente. El texto dice, pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Noten que, habiendo sido invitado a comer, devuelve como postre semejante amonestación, muy dura para estos fariseos, estrictos con las minucias. Bien, estas minucias son las que se van a observar en Marcos 2:23, que es el texto que nos interesa para la consulta que se me está haciendo. Leo entonces en Marcos 2:23, lo voy a leer de la versión de la Biblia de Jerusalén, por lo menos el versículo 23, que es el que se ajusta al original, el detalle de que estaban abriéndose camino. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Y Mateo, en el capítulo 12, nos agrega que ellos estaban
arrancando para comer. Leo entonces en Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. La pregunta es, ¿quién dijo que era ilícito? Entonces ahí hay varios puntos. Lógicamente Jesús va a traer ejemplos. Trae el caso de David, que también comió alimento que era sagrado, pan sagrado que era propio del templo. Saca Jesús también el ejemplo de los sacerdotes que profanan el sábado y son sin culpa. En fin, varios ejemplos que Jesús incluye en la historia. Pero el punto es ir por partes. Primero, ¿quién dijo que era ilícito arrancar espigas en sábado? Lo que era ilícito en sábado o cualquier día de la semana era entrarse a un sembradío y arrancar y cosechar cargando un cesto, poniéndole un manto, como cuenta Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Si los discípulos hubieran estado haciendo esto, sí, merecerían ser condenados, porque la ley de Dios prohíbe hacer demasiada cosecha. Sí que permite entrar por el sembradío y comer. Allí, mayormente los pobres, la gente que necesita, atraviesa el sembradío y se sirve. Pero cosechar y llevarse en un cesto, esto equivale a robar. Leo pues entonces Deuteronomio capítulo 23, versículos 24-25, aparece en la versión Reina Valera. En la versión de la Biblia de Jerusalén es 25-26, siguiendo el hebreo original. Digo esto porque a veces hay variaciones en la ubicación del versículo, pero tiene que ver mayormente por cómo reza originalmente en hebreo. Bien, dice: si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, hasta saciarte, pero no las meterás en tu zurrón. Allí, imagínense que uno lleva en un manto, carga todas las cosas, o en un cesto, y ahí mete todo. No, eso no, Dios no quiere. Come, sírvete lo que quieras, pero no me andes robando, cargando allí en una cesta. Versículo 26 o siguiente. Si pasas por las mieses o cultivos de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies o en el cultivo de tu prójimo. Noten, uno no puede andar allí cosechando con machete o con hoz y llevarse para uno mismo. Insistimos, la ley de Dios contempla que la persona pueda satisfacer su hambre. En el caso de los discípulos estaban cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 23. Tenían hambre, atravesaban el sembradío, mientras se abrían camino, ellos estaban satisfaciendo su hambre. Insisto, si los fariseos hubieran sido más misericordiosos, si hubieran sido sensibles con el tenor de la Biblia, con el espíritu de la Biblia, se cumpliría lo que leo aquí de Mateo capítulo 12. Esto aparece al final de la discusión que Jesús tiene con esta gente, defendiendo a sus discípulos en lo que estaban haciendo, arrancar espigas para comer. Dice el texto de Mateo 12, versículo 7, si supieseis qué significa misericordia quiero, y no sacrificio o reglamento, no condenaríais a los inocentes. Así que es un detalle muy importante, interesante, de que los fariseos adolecían de ese espíritu humanitario, comprensivo, misericordioso, que, insisto, podría haberse dado vuelta toda esta historia en que un fariseo hubiera invitado a Jesús y a sus amigos, diciendo: miren, no es buena apariencia la que están haciendo, porque no cesan de arrancar y yo los invito a mi casa. Vengan a mi casa y ya tengo la comida preparada. Si era mediodía después de la sinagoga, ¿no hubiera sido bonito eso? Pero allí se nota el espíritu acusador, severo. Jesús por algo se movía con esa gente con seguridad en lo que él hacía. Pero amigos, sigue todavía en pie la pregunta, ¿por qué hacen ellos lo que no es lícito? Y la pregunta que hago yo es, ¿quién dijo que era ilícito? Bien, los judíos habían creado en la Mishnah, y aquí entonces quiero compartir una lectura que se encuentra en el capítulo 7 del tratado Shabbat. Quiero explicar un poquito de la Mishnah. La Mishnah es el conjunto de las tradiciones de los ancianos que cuenta Marcos capítulo 7, hemos leído hace un momento, en que los fariseos critican a Jesús
que sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. Esa tradición hoy se constituye en la ley oral, ¿sí? Tan autoritativa como la ley escrita. Es decir, ellas dos constituyen la fuente de autoridad para un judío. Jesús no le da importancia a la ley oral, la tiene sin cuidado, al punto que consistentemente la ataca. Él desobedece las órdenes de las leyes orales o tradición de los ancianos. Bien, en este caso, los discípulos, amigos de Jesús, ignorantemente están violando las leyes rabínicas. ¿Cuáles son? Miren, en el tratado Shabbat, que es el tratado número 12 de los 63 tratados que trae la Mishnah, dijimos que es la primera parte del Talmud, el número 12 trata del sábado, las leyes concernientes al sábado, qué se debe y qué no se debe hacer para no cometer pecado. Y el tratado número 13, Eruvin se llama, que significa fusión, tiene que ver con los movimientos en sábado, cuando hay que desplazarse en sábado. Es otro problema también que se observa, por ejemplo, en Juan 5, cuando Jesús ordena al paralítico que se ponga en pie, tome el lecho y salga a caminar. Y allí hay unas violaciones para las leyes rabínicas. Pero nos detenemos en esta consulta de las espigas. Bien, en el capítulo 7 del tratado Shabbat, tratado número 12 de la Mishnah, dice en la ley número 2, los trabajos principales prohibidos son 40 menos 1, y comienza a enumerarlos. Sembrar, arar, segar o cosechar, engavillar, trillar, aventar, seleccionar, moler, cribar o cerner, amasar, hornear, esquilar, etc. De estas tareas enumeradas, que son típicas de un ambiente de ganadería o de agricultura, lógicamente, obviamente el Señor pide que se descanse el séptimo día y que no haya trabajo secular. Pero esta gente va a especificar qué trabajo hasta llevarlo hasta un colmo. En el caso de los discípulos que están arrancando espigas, ellos entienden que ellos están cosechando, por lo tanto violando el sábado. Luego, cuando están restregando la semilla para comer el grano y quitar allí la escoria que le rodea, ellos estarían trillando, junto con ellos soplando o aventando, ¿sí? Entonces, es una tarea o varias tareas que se hacen allí agrícolas cuando llega el tiempo de la siembra, de la cosecha de las plantas. Imagínense una tarea común, secular, que se hace durante la semana para un agricultor, que él está sembrando, luego tiene que cosechar, y entonces hace toda esa tarea de la cosecha, luego la trilla, luego bieldar, o sea, aventar, y entonces después poner en el troje, en el silo, allí lo va a almacenar. Todo un proceso que, lógicamente, en sábado está prohibido hacerlo porque es un trabajo secular. Pero que una persona coma porque tiene hambre y entonces sean ellos criticados por los discípulos porque están haciendo labores agrícolas, ya es el colmo, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús no les va a aceptar la interpretación rabínica. Para Jesús no están violando el sábado. Eso lo vamos a ir viendo todavía más cuando Él trae los ejemplos en que la misericordia, el amor, el satisfacer las necesidades humanas son más importantes que los reglamentos que los judíos están creando, que Dios no tiene contradicción entre dar un mandamiento y mientras favorece la misericordia, la humanidad en los mandamientos contemplados, castiga el pecado, que es otra cosa muy distinta. No hay contradicción entre un mandamiento dado y la necesidad que sufre el individuo. Como el judío pretende hacerlo, crear una contradicción. De allí esta explicación que Jesús da, si el sábado, ¿qué fue hecho? ¿El sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Punto al cual ya vamos a llegar. Entonces, el primer punto es que la acusación que traen los fariseos de que es algo ilícito se basa en la interpretación rabínica de la tradición de los ancianos. Ellos toman esos puntos para decir lo que están haciendo los discípulos es ilícito. Porque, amigos, si Jesús está en el medio y Él está observando que sus amigos están con hambre y arrancan espigas, mientras no roben, leíamos Deuteronomio capítulo 23,
los dos versículos, 24-25, o 25-26, depende la versión que se utilice. Allí sí está prohibido meter en un cesto o meterle la hoz o la guadaña, en fin, que hemos leído. Si Jesús hubiera presenciado esto, lógicamente lo hubiera censurado. Él es, recordemos, la personificación viva de los mandamientos. Él no viene a anularlos, sino viene a cumplirlos, a completarlos, a aclararlos. Y allí entonces, cuando tengamos que estudiar el tema de que cuando Él se proclama a sí mismo Señor del sábado, ahí vamos a ver también lo que Jesús quiere decir. Así que iremos por partes. Bien, el segundo punto que se quiere señalar es la respuesta de Jesús. Y Jesús se mueve en el terreno de ellos, ya que están hablando de ilicitud. Jesús también va a tomar lo ilícito. Y es el caso en Marcos capítulo 2, cuando a la pregunta del versículo 24 de los fariseos, cuando dice, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Entonces Jesús les responde, no diciendo que es lícito lo que están haciendo, sino mirando ejemplos para que se vea la falta de misericordia, que es lo que más le interesa al maestro. Ellos son tan estrictos con las leyes, se cumpliría aquel texto del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, si nos acordamos, cuando dirigiéndose en la carta a los romanos, a los judíos, él dice estas palabras, desde el versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Haciendo esas preguntas. Y así sigue prácticamente hasta el final del capítulo 2 este planteo del judío que lo es en la letra, pero adentro es un violador del mandamiento. En el caso de los fariseos está pasando esto en el diálogo con Jesús de Marcos capítulo 2, 23 en adelante, la cuestión de las espigas. Mientras Jesús les va a seguir el argumento, ya que hablan de ilicitud. Jesús saca otro asunto de ilicitud, pero para contrastar la misericordia que tiene el sacerdote Abiatar y Ahimelech. Allí se enumeran, en el texto de Samuel se habla de Ahimelech, es el papá de Abiatar, y aquí en el texto se cita a Abiatar, es el hijo. Ellos tuvieron misericordia, dieron al hambriento, que era David, que venía de camino, mientras que esta gente, estrictos, no van a tener ni siquiera una pizca de misericordia. Entonces, ¿quién es el ilícito? Ese es el punto que interesa acá, y no tanto que Jesús va a traer lo ilícito para aprobar lo ilícito de los discípulos y con ello invalidar el sábado. Ese es el argumento que mucha gente utiliza, reitero. Hay quienes miran en este episodio de la arrancada de espigas por parte de los discípulos una violación del sábado de la que acusan los fariseos. De hecho, al sumarnos, al decir que los discípulos violan el sábado, nos estamos sumando a los fariseos, estamos haciendo juegos con ellos, están violando el sábado. Tenemos que tener cuidado de llegar a esas conclusiones porque nos enredamos nosotros mismos. Creo que a nadie nos gusta que nos comparen con los fariseos. Que ellos acusan es cierto, y el argumento que utilizan Jesús se las devuelve para mostrarles que ellos son absolutamente inmisericordes. Ellos condenan a los inocentes, no tienen misericordia de un hambriento, como lo tuvo Ahimelech y Abiatar cuando recibieron a David en su momento. Leamos pues entonces el argumento que trae aquí tanto Marcos como Mateo en este episodio de las espigas. Leo entonces primeramente en Marcos lo siguiente. Jesús le dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote? Recordemos, es el hijo, Ahimelech es el papá que estaba allí de sumo sacerdote. Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban.
En el caso de Mateo, capítulo 12, versículo 3 en adelante, también Jesús dice lo mismo, reitero, adaptándose al terreno de juego de los fariseos de la ilicitud. Jesús trae el ejemplo de la ilicitud también. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Aún Jesús agrega otro ejemplo que no aparece en Marcos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado, hacen algo ilícito, pero son sin culpa? Y os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si está en la Biblia eso, y ustedes no van a condenar a un sacerdote que está haciendo exceso de trabajo en sábado, porque Dios lo ordenó, entonces ¿dónde está la misericordia de ustedes? Sino la estrictez. Eso es lo que Jesús quiere decir. Por lo cual termina en el versículo 7 al decir: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Este es un texto extraído del libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Así aparece ese pensamiento. Misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Yo invitaría a que vayamos a leer primer libro de Samuel. Hay unos detalles muy interesantes. Capítulo 21, allí la experiencia de David cuando entra a la ciudad de Nob, allí huyendo de su enemigo Saúl. El error grave que comete David, luego se siente culpable, es haberle mentido al sacerdote, diciéndole que venía con una misión encomendada por el rey Saúl, lo cual era falso. Él huía de Saúl. E inocentemente Ahimelech, él contribuyó en todo lo que era necesario porque la misericordia lo movió. Ese es el punto, amigos. Esto es lo que hay que señalar, es lo que Dios quiere que cada vez que se toque este tema del sábado, tengamos presente ello. El sábado no solamente no debiéramos verlo como el día de prohibiciones o que ya fue abolido porque era un estorbo. Al contrario, es el día de provisión de misericordia. Es el día precioso para que se revele la misericordia. Eso Jesús lo hizo con sus 7 curaciones sabáticas. Y en este caso, con más razón, si están los amigos arrancando espigas porque tienen hambre, Jesús los mira con ternura, que se satisfagan hasta que lleguen al lugar donde tengan que comer. Y no la estrictez de aquellos acechadores, acusadores, haciendo la obra del diablo. Leo entonces en primer libro de Samuel, capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, que dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque había escondido a sus amigos. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Noten, una mentira seria, porque luego le cuesta la vida a Ahimelech y a 70 sacerdotes que vivían en ese pueblo. La historia continúa más todavía. Dice allí: ahora pues, pregunta David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga, estamos hambrientos, hace rato que venimos de camino. El sacerdote respondió a David y dice, primeramente cita el mandamiento: no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado. Esto es lo que yo tengo. Eso es el mandamiento, no te lo puedo dar. Pero lo daré, y ahí está la misericordia, que es lo que el Señor quiere señalar y que no la tienen los fariseos que están acusando a los amigos de Jesús. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, para que al menos ellos tengan sentido de santidad lo que están haciendo. Es un pan sagrado que Dios ordenó como tal. Ahora vamos a leer el texto donde aparece esa provisión de pan sagrado. ¿Qué dice entonces? David responde: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, no habían tocado a mujer, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Esto se produjo un sábado, así que doblemente la misericordia por parte de Ahimelech es ayudar a un hombre que está hambriento con sus amigos, y a la vez el sábado que sea vehículo
de bendición y misericordia, porque así Dios los diseñó en la creación. Cuando en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2, 3, se nos habla de cómo Dios ordenó el sábado, lo hizo después de haber creado todas las cosas, ya estaba todo completo. 1:31 nos dice que fue todo hecho bueno en gran manera. ¿Qué más le hacía falta? Esto estaba todo perfecto. Le hacía falta algo más. Como dice el texto, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero Dios inventó un día más. Un día para que siempre recuerden que es un día de bendiciones. Un día donde Dios pone el ejemplo de separarse, apartarse, descansar. Él no necesitaba descansar. Dios no se cansa. Y sin embargo, el concepto de descanso va a aparecer aún en textos muy llamativos como Éxodo capítulo 31, versículo 17, donde dice que Dios descansó y tomó alivio. Eso lo dice en otras versiones. En nuestra Reina Valera 60 no aparece esa expresión que tomó alivio, tomó respiro en sábado. Sí, no se cansa. Entonces, ¿qué es lo que tomó? Tomó comunión con Adán y Eva en el séptimo día. Estoy leyendo acá de la versión de la Biblia católica que dice así, el 16 como antecedente: los israelitas guardarán el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó respiro. La pregunta es, ¿qué respiro Dios puede tomar en sábado, en aquel primer día sábado? Pues justamente fue la comunión con Adán y Eva. Entonces, fíjese, leemos Génesis 2 otra vez, los versículos 1 en adelante, donde se nos habla de lo que pasó en ese día que Dios creó, el séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y aquí aparecen 3 verbos que son significativos para señalar la importancia del sábado. Y bendijo Dios el día séptimo, ese primer verbo, bendecir, de acuerdo a Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El segundo verbo que se cita es lo santificó, significa que lo separó para uso santo. Las cosas santificadas son cosas que no se pueden tocar. Por ejemplo, ¿qué era santo en el Edén? ¿Qué era sagrado, intocable? El árbol prohibido. Todos los demás árboles eran profanos. Ya Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol no lo toques, porque el día que lo toques morirás. Era un árbol santo, o sea, un árbol separado, un árbol sagrado, un árbol que Dios lo puso para que nadie lo toque. Era propiedad de Dios. Era una prueba que Dios estaba dando al hombre. Así también con el tiempo del séptimo día de la semana. De los 7 días de la semana, 6 días son profanos. Uno usa, hace cosas, pero llega el séptimo, ya no tenemos el derecho de hacer lo que queramos. Es como tocar el árbol prohibido. No podemos. Esto nos lo cuenta Isaías 58. Entonces, esto significa ser santificado, o sea, está separado. El tiempo está separado. No hay forma de atravesar un tiempo y evitarlo. Llega el séptimo día, esto es viernes de noche, por 24 horas, desde que se pone el sol. Por 24 horas no hay forma de evitar, de atravesar ese pedazo de tiempo y hacerlo profano, so pena de incurrir en falta. Por lo tanto, Dios dice, yo lo santifiqué y quiero que tú lo santifiques, o sea, que lo separes. ¿Para qué? Para una comunión, para estar en armonía con Dios. Para eso Dios creó el sábado al cierre de los 6 días de la semana. Adán y Eva estaban felices con todo lo que habían presenciado, lo que estaban presenciando. Pero Dios les dio un regalo, que es el día de la comunión, de la amistad, de estar juntos con Dios caminando de la mano. Y Dios lo haría cada 7 días. Él vendría para visitarlos y estar con ellos. Bien, lo cierto es que Dios eso estaba haciendo el sábado. Y un broche más, esto nos lo cuenta Génesis 2:3, es que dio el ejemplo para evitar toda confusión. ¿Cuánta gente dice por ahí que no hay más pruebas de guarda del sábado en el Antiguo Testamento hasta que viene la ley de Moisés? Y especialmente, no solamente en Éxodo 20, sino en Éxodo 16, con la caída del maná.
Es cierto, no hay más evidencia sino la primera, que es la primera guarda del sábado, que es la de Dios, y con esa guarda alcanza y sobra, porque es nada menos que Dios, el Creador, el que puso el ejemplo. Si uno dice, pero yo quiero ver ejemplos de los patriarcas, de Enoch, de Job, de aquellos grandes hombres de la antigüedad, de Noé, etcétera, que guardaban el sábado. Amigos, yo les hago reflexionar. El hecho de que solamente Dios descanse, nos da ese ejemplo, muestra el grado de respeto que habremos de tenerle al Creador. Si el Creador reposó el sábado y en el mandamiento Él saca ese ejemplo, cuando dice, yo lo hice, porque así como Jehová reposó el sábado, así Dios ordena que lo hagamos, es para que reflexionemos. El sábado está impuesto por Dios con su propio ejemplo. Bien, así entonces completamos esta lectura de Génesis capítulo 2, versículo 3. Entonces, cuando en esta discusión que Jesús tiene en Marcos capítulo 2 o Mateo capítulo 12 con los fariseos acusadores, saca el ejemplo, dijimos, de David, que por misericordia recibe los panes que justo ese sábado habían sido cambiados. Miremos en Levítico capítulo 24, desde el versículo 5, cómo allí se arreglaban los panes de la proposición. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová, y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y miren la solemnidad del siguiente versículo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Si era algo tan santo, ¿cómo es que Ahimelech le permitió a David meter mano en algo muy santo? Eso es lo que Jesús está argumentando. ¿Cómo hizo algo ilícito? Porque, amigos, la misericordia está por encima. Eso es algo que deberíamos verlo. O reglamento o misericordia. De eso es lo que trata. Ese es el argumento de Jesús en Mateo 12:7. Y la misericordia tiene que prevalecer. Porque el sábado es un día de misericordia, un día de amor. Mírenlo cómo lo expresa en Éxodo capítulo 20, versículo 10, 9 y 10. Al enumerar la guarda del sábado, miren cómo se expresa el Señor mostrando el amor y misericordia hacia los otros, además de la familia. Dice Éxodo 29 al enumerar el mandamiento del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y entonces enumera niveles. El primer nivel es el propio con el de la familia. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. El segundo nivel ya es un nivel más descendente, son el nivel de los criados, que entonces en ese día se igualan con los amos, cuando dice, ni tu siervo ni tu criada harán tarea. El tercer nivel es el de los animales. Aún los animales tienen los mismos derechos que el hombre, cuando dice, ni tu bestia hará trabajo en sábado. Y el cuarto nivel tiene que ver con los parias, los extranjeros, aquellos que viven de la pura misericordia de un anfitrión, que los reciben como huéspedes. Entonces dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todo el mundo allí van a descansar. Los derechos humanos se vuelven igualitarios en el séptimo día. Imagínense si durante la semana el patrón y el empleado tienen sus discusiones, que aumento de salario, que mayor producción de trabajo, etc. Ambos son sabatarianos. Y llega entonces el sábado, se terminaron las discusiones. Allí no hay que pelear por derecho de que me tienes que pagar más salario y que tú me tienes que trabajar más en la semana. No, se descansa porque Dios quiere que sean iguales. Hasta los animales. Poder dignificar a esas pobres bestias que pueden recibir misericordia de sus amos. Entonces, este concepto del sábado, Jesús lo traía, lo enseñaba, contra el planteo tan estricto de los fariseos y que realmente va a ser la tarea de Jesús gigantesca al llevar adelante un programa de reformas sabáticas como la que él hizo. Vuelvo entonces nuevamente a leer el texto de
Marcos capítulo 2, luego que dice en el versículo 26, cómo entró en la casa de Dios David, siendo Abiatar o Ahimelech sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces, estamos comentando esta historia de misericordia, una historia de amor de parte de los sacerdotes para con David y sus amigos. Y entonces viene el punto que también forma parte de la consulta, y es la naturaleza y la relación entre el sábado y el hombre. Cuando dice en el 2.27, también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Marcos 2.27. Amigos, esto es fundamental. Aquí es donde se divide la opinión de Jesús, su enfoque, contra la opinión de los fariseos. Para ello, no podemos menos que citar el texto de Juan 1.17, pero no en la versión de nuestra querida Reina Valera 60, porque allí es donde no le atina al introducir una palabra en español que en griego no está, el adversativo pero. Ese no está. Aquí no hay una contradicción o una oposición entre Moisés y Jesús, sino más bien un complemento. Leemos pues entonces de la versión de la Biblia de Jerusalén, Juan 1.17, lo siguiente. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Voy a leer el mismo texto, pero en la forma en cómo lo plantea nuestra Reina Valera 60, que es poner un adversativo pero, que no está en el griego original. Así que leo otra vez Juan 1.17, en la versión de la Reina Valera 60, pero lo leemos siguiendo el modelo de la Biblia de Jerusalén. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No existe el pero. Eliminando el pero, se entiende de qué se trata esto. Y es lo siguiente. Otra vez, 1.17 de la Biblia de Jerusalén. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley, la gracia de interpretarla, de entenderla, la verdad que contiene esa ley, nos han llegado por Jesucristo. Efectivamente, es Jesús el que va a explicar la ley en profundidad. Ya cuando en Mateo capítulo 5, 17, Él señala que Él no vino para anular la ley o los profetas. Él no vino para anular, vino para cumplir, para llevarla a su plenitud, mediante su cuerpo, sus ojos, sus dedos, sus pies, poner en práctica todo lo que la ley exigía. Ya que el hombre no podía cumplirla, Él lo va a demostrar que lo puede hacer. Y entonces, cuando se enfrenta en ese cumplimiento, Él tiene que enseñar, y una de las cosas que enseña está en San Mateo 5, versículo 20 en adelante, cuando a sus oyentes les dice lo siguiente. Porque os digo que si vuestra justicia, a los oyentes, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es eso de mayor? ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Lo va a decir a continuación. Es la ley de Moisés. Esa es la justicia, la letra. Bueno, ustedes tienen que hacer algo más que eso, que en cantidad. Miremos cómo Jesús lo explica en el siguiente versículo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, esta es la justicia de los fariseos y escribas, es seguir la letra de la ley. Y ellos, en consecuencia, se sienten felices porque jamás tomaron un puñal, un cuchillo, ni mataron a nadie. Entonces yo cumplí la ley, diría un fariseo. No, no es así. Si vuestra justicia no es mayor que ese planteo, ustedes no entran al cielo. ¿Y qué es mayor? Lo dice el siguiente versículo, 5:22 de Mateo. Miren qué profundo. A esto se refiere que Jesús vino a la gracia y la verdad de la ley, la vino a explicar con gracia, con profundidad, con verdad. Cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato o estúpido, queda expuesto al infierno. ¿Notamos? Esto es la gracia y la verdad del mandato de Moisés. Él vino a ampliar, a explicar la ley. Así se cumple una profecía mesiánica que aparece en Isaías 42:21. Y este texto deberíamos tenerlo siempre presente. Jesús se caracterizó por engrandecer, en magnificar la ley, como leo acá.
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esta fue la tarea que hizo el maestro. Entonces, cuando él viene a magnificar la ley, allí pone algo importante, volviendo al texto de Marcos 2:27, cuando Jesús establece la relación entre el sábado y el hombre, la naturaleza de esa relación. ¿Para qué está uno? ¿Para qué está el otro? ¿Cuál es la relación entre ambos? El texto de Marcos 2:27 dice: el día de sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para el hombre, para beneficio del hombre, y no al revés, el hombre por causa del sábado. ¿Saben? Los judíos enseñan ellos, en ese afán de exaltar el sábado, y en algunas literaturas aparece que el sábado es la corona de la creación, que aún el hombre fue creado para dar tributo a esa corona. No, nada más lejos de la verdad. La corona es el hombre, ese es el Hijo de Dios, cuando fue creados Adán y Eva. Y les dio un regalo. El sábado está hecho para servir al hombre. Por eso Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre. Eso significa que llega el sábado y el hombre tiene que disfrutarlo, pero no en modo carnal. Para nosotros disfrutarlo es hacer plata. Ahora que me apareció trabajo y tengo una entrevista de trabajo que no pude en estos días porque estuve muy ocupado, y justo el fulano me invita a mí como aspirante a que tenga la entrevista el sábado. Yo tengo que aprovechar. No, amigos, ese beneficio, Dios no apunta a eso. Para eso tenemos 6 días a la semana. Haz todo lo que quieras y lo que puedas en los 6 días. El sábado es para beneficiarte. ¿Y cómo me voy a beneficiar si no tengo mi entrevista de trabajo el sábado en la tarde? O quiero gozarme un sábado de tarde mirando la final de partido de fútbol o de una novela y la disfruto. ¿Cómo no vea? Esto me hace muy feliz. Y Dios me diría, hijo, estás muy metido abajo. Tienes 6 días para hacer tus labores. El séptimo es un día que te lo doy, está hecho para ti, para que le saques el jugo de comunión, de bendición con Dios. No hay mayor placer y bendición que estar en paz con Él, buscarlo, amarlo, conocerlo, establecer una unidad tan preciosa mediante la lectura, el estudio y la oración, que hace que el creyente esté más cerca y siente que Dios le perdona, que le da el nuevo corazón, que le da nueva vida, que lo hace vibrante. Llegado el sábado, entonces la persona tiene tanta alegría. Déjenme, amigos, que se los comente. Yo tuve un amigo, una persona querida, que él se dedicaba a la fabricación, de su oficio era hacer baterías. Y entonces en la semana, pues, él fabricaba sus baterías, las ponía a la venta, venían sus clientes, y era como sobrevivía. Pero llegaba el viernes de tarde, ya estaba para ponerse el sol, y ya ponía un cartel, cerrado, no había forma y cerrado por 24 horas. Efectivamente, se ponía el sol, viernes de tarde, ustedes saben, la hora que varía según las estaciones del año, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, varía, pero allí inmediatamente ponía la cortina en su negocio, estaba cerrado por 24 horas, él ponía así. Y entonces había que esperar 24 horas, y la gente venía, y tocaba la persiana, tocaban el timbre, y decía, pero fulano, necesito que me venda la batería. Mira el cartel, por favor, ahí te lo puse. No puedo. Pero yo necesito. Te dije, lee el cartel, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Entonces mi amigo me contaba, era el día que tanto anhelaba en la semana, poder bajar la persiana. ¿Saben? Ese enfoque es muy opuesto de otros que dicen, yo no veo la hora de que pase el sábado o pase el domingo, el día de culto de la iglesia, y sigo con mis negocios. Qué carnal, qué mundano somos cuando actuamos de esa manera, cuando Dios nos da tanta bendición y Él pide, como un padre a un hijo, que nos acerquemos y le manifestemos gratitud, el deseo de estar en comunión con Él. Entonces, este amigo me decía, yo disfruto porque cierro la persiana y ahora sí me dedico a lo mío, que es abrir mi Biblia, tomo mi lección, mi devocional, estoy con mi familia, hacemos oraciones, cantamos alabanzas, luego vamos a la iglesia, pasamos con los hermanos, cantando, conversando de las cosas espirituales, después saliendo a la calle era muy misionero, repartiendo folletos espirituales, y luego que terminaba esas 24 horas de actividades, que eran descanso, pero un descanso para el espíritu, aunque a veces en sábado hay movimientos físicos, pero el espíritu descansaba totalmente. Y terminaba el sábado y entonces sí, él levantaba la persiana de su comercio. Y ahora renegar con los clientes que ya estaban esperando que levante la persiana. Eso me contaba así mi amigo, ¿no?
Amigos, eso muestra cómo Dios desearía que pasemos un sábado. A eso se refiere el texto de Marcos 2:27. El sábado fue hecho para el hombre, para que le sirva al hombre como un criado, que le beneficie al hombre, para que el hombre pueda descansar. Yo me dirijo, por ejemplo, a quienes son amas de casa, que durante la semana están todo el tiempo cocinando, están trabajando, lavando ropa, planchando, haciendo las labores de la casa. Y no tienen un día para descansar. Entonces Dios ordena. Llega el sábado, corta con todo eso, planea con tiempo. Eso forma parte también de la práctica del sábado, de ir planeando con tiempo, de modo que llega el viernes en la mañana, ya tiene prácticamente todo listo, hasta la comida hecha. Tiene todo limpiado y se pone el sol y ya listo. Ahora a correr 24 horas, donde allí ella disfruta de la compañía de los hijos, del marido, como cristianos, tener momentos de lecturas de la Biblia, de alabanzas, pueden participar de algo que pueden mirar que los eleve en la computadora, algún video espiritual, en fin, pasar un momento grato con una rica comida. Qué lindo, y la mujer ya tiene todo preparado, ella va a descansar. Eso es lo que Dios quiere, cuando pasamos así como familia. Entonces el sábado fue hecho para eso, pero los judíos lo hacían al revés. Convertían al hombre en un esclavo del sábado. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre, como los judíos lo hacían, como un esclavo, como que el sábado fuera un sargentón, que lo tiene a los puros trotes, decimos, ¿no? No, el sábado es un criado que le ayuda, que le alivia. Ese fue el plan original. Dios creó a Adán y Eva en el sexto día y le dio el regalo del sábado, para que entonces en ese día ellos tengan la comunión, ellos como matrimonio, pero cuanto más con la presencia y la bendición de Dios. Y luego volver a las tareas normales el siguiente día, primer día de la semana. Y entonces sí, amigos, la sentencia final de Marcos 2:27, cuando dice 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el intérprete por excelencia para que se cumpla Juan 1:17, que hemos leído hace un momento, en que se nos dice que la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia de interpretar esa ley, la verdad de esa ley. Y una verdad solemne es que Jesús es el Señor de todos los mandamientos. Él va a explicar. Una prueba de ello es el sexto mandamiento. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo. O miremos el séptimo mandamiento para ser más contundente todavía. Allí el séptimo mandamiento, en San Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, y más todavía, allí tenemos un ejemplo de lo que es ser señor del mandamiento. Cuando leyendo de la vieja ley de Moisés, la justicia de los fariseos, que era la pura letra, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Recuerden, en 5:20 Jesús dijo a los oyentes, si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, entonces, ¿qué significa ahora que ahora va a dar el mandamiento en el enfoque que Él lo quiere dar? En 5:27 repite la mera ley de Moisés, pero cuando va a leer el versículo 28, leemos, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En la versión que aparece, vamos a mirarla en Mateo capítulo 18, versículo 9, aparece la misma idea, pero más dramática todavía. Si ese mandamiento se pone tan pesado que no podemos con nuestros ojos, miren cómo lo expresa en Mateo 18:9, el mismo pensamiento. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero miren cómo lo expresa acá. Si tu ojo te es ocasión de caer, violando el séptimo mandamiento porque estás mirando a una mujer para codiciarla, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida. Tú puedes decir, Dios, mire, me tuve que sacar un ojo porque no puedo evitar de mirar a las lindas mujeres y tener malos pensamientos. Por eso me saqué un ojo. Bueno, más vale eso que teniendo dos ojos enteritos, ser echado en el infierno de fuego. Lógicamente, es hiperbólico, es una hipérbole, una exageración, pero que entraña una lección. Ya no la letra,
sino el espíritu del mandamiento. Eso lo hace Señor del mandamiento, Señor del séptimo mandamiento. Él va a explicar el mandamiento. A eso se refiere Señor del sábado. Miren, amigos, para ilustrar esto por contraste, les quiero contar una práctica rabínica con respecto al séptimo mandamiento. Hay una página en el Talmud, ¿no? Allí, en esta página, los judíos tienen la noción de que la persona que tiene buen pensamiento, pero no lo lleva a cabo, ese buen pensamiento se le computa como acción, como una buena acción. Y al revés, una persona que tiene mal pensamiento, pero no lo lleva a la práctica, ese mal pensamiento no alcanza a ser una mala acción, a menos que el mal pensamiento lo ejecute. Entonces es una mala acción. Ese tipo de planteo que tienen los judíos aparece en el Talmud, en el tratado Kiddushin, página 40. Ahí aparece ese concepto, ¿no? Para que sepamos dónde se puede encontrar esa idea extraña. Reitero, el judío enseñaba que una persona, si tiene buen pensamiento, ese buen pensamiento se le computa como buena acción. Por ejemplo, yo tengo el pensamiento de donar $100. Le digo al amigo, mira, me compadezco tus necesidades, te quiero dar $100. Uy, qué bien, gracias. Pero a las horas digo, ay, discúlpame, pero estoy haciendo números y no te voy a poder dar. Bueno, está bien, será para otra ocasión, sí. Pero yo, pícaro, siento, Dios, tú me tienes que computar el buen pensamiento, la buena acción, como que yo lo hubiera efectuado. Y según el judío, sí, te la computo. De acuerdo a un texto que se encuentra en Malaquías 3:16. Texto que no podremos leer ahora, invito a que lo puedan leer. Ahí dice que se escribe un libro de memoria para los que piensan en Dios. Pero lo inverso es lo que importa. Y es que basados en un texto de Jeremías 6:19, donde Dios va a pagar el fruto de los malos pensamientos. Allí entonces el judío podía solazarse mirando codiciosamente a una mujer. Por eso es que Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque adulterio cometes no solamente acostándote con la dama, sino pensando en tu cabeza toda la película que te hiciste, eso te lo voy a condenar como que lo consumaste. El judío diría, no. En Kiddushin 40, página 40, y dice que el mal pensamiento no se lo toma como una mala acción a menos que se ejecute, basado en el texto de Jeremías 16:19, que dice así: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, con ese argumento, los judíos se podían envenenar de malos pensamientos, de codicia, pero sentían que no cometían pecado en tanto no lo ejecutaban. Por eso Jesús explica allí el séptimo mandamiento: si miras a una mujer para codiciarla, ya tronaste, más vale que te saques el ojo o te cortes la mano, si la mano también te empuja a violar el séptimo mandamiento. Notamos, esa explicación soberana solamente la da el maestro, porque él es Señor del séptimo mandamiento, Señor del sexto mandamiento, porque lo explicó, y así sucesivamente de todos los mandamientos, incluido el cuarto, Señor del sábado. Él es el que lo va a explicar. Y amigos, en lugar de anularlo, lo exalta como lo hace con cada uno de los 10 mandamientos. Este es el comentario que quiero traer. Deseo que podamos todos aprender. Recomendarles también que este audio que estoy produciendo sale en una página de internet donde tenemos muchos materiales. El blog se titula El Saetero Responde, y la página que queremos sugerir allí es, además de la página saeta.ga, invito a que miren también saetero.es, así de España, y .tl. Allí pueden mirar los contenidos de estas exposiciones de vuestro servidor Gustavo Contreras. Deseo que Dios bendiga tanto a mi amiga o amigo que me mandó un mensaje de texto por WhatsApp. Para él o ella va dedicado este audio, como también para tantos amigos que esta consulta puede ser útil para su vida espiritual. Gracias por escuchar este audio y deseo que Dios bendiga.